Entonces, cuando pienso en consolidar la paz dentro de mí, lo entiendo a través del espacio y el tiempo, y eso me ayuda a verlo como algo valioso, algo radical, y me ayuda a encontrar el tiempo para hacerlo. Cuando pienso en mis ancestros indígenas, que fueron robados de África y traficados por el comercio transatlántico de esclavos, y llevados a tierras indígenas robadas. Cuando pienso en mis ancestros indígenas, que tuvieron que sobrevivir al genocidio, a la violación, a la esclavitud, en sus propias tierras, pienso en las realidades que enfrentaron, en la violencia directa, estructural y cultural, en el apocalipsis del universo al que sobrevivían. Y sobrevivieron porque tenían esperanza, porque pudieron ver las realidades que les dijeron que no eran posibles y nunca serían posibles. Sobrevivieron y yo estoy aquí. Y cuando pienso en honrar esa supervivencia, pienso en el descanso, el placer, la alegría que se les negó. Y pienso en la capacidad que tengo para conducir mi vida y tomar decisiones. Y a veces no puedo, dependiendo del contexto y los privilegios y los obstáculos que experimento. Pero reconozco que tengo cierta capacidad para darle lugar al descanso, la alegría, el placer que se les negó. Y que al honrarlo para mí misma, los estoy honrando a ellos. Y al honrarlos a ellos, estoy honrando a los que vienen después de mí. Cuando pienso en mis hijas, Zaira, ella tiene 8 años y llevo más de 6 meses de embarazo con Atea. Cuando pienso en el legado que dejo a través de ellas y aquellos que interactúan conmigo y mi trabajo, quiero que vean y experimenten una mujer bien descansada. Quiero que vean cómo es romper con esta violencia. Y quiero compartir los aprendizajes que adquiero al hacer eso. Y ese es el legado que quiero dejar. Cuidarme y hacerme tiempo para mis citas médicas y no hacer nada y descansar y estar en la tierra puede ser realmente difícil como mamá, como emprendedora, como una persona compleja con una discapacidad de tiempo completo y tantas otras cosas. Como miembro de la comunidad, como hermana, como hija, hay tantas razones por las que no debería sentarme. Y a veces es difícil encontrar una razón suficiente en mí misma. Y creo que esa es la belleza de mi cosmovisión. Entender que el ser es mucho más que nuestros cuerpos individuales y nuestra existencia individual. Y confío en eso y en entender que mi ser son los que vinieron antes de mí y los que vendrán después, como una forma de crear esa razón
y que sea suficiente para descansar. Debido a que realizo un trabajo muy difícil, que es una extensión de lo que soy, hay cosas muy específicas que hago para protegerme y consolidar la paz dentro de mí. Y quiero decir que no siempre estoy en un estado de paz. Incluso estoy en esta sesión después de haber sido hospitalizada por agotamiento y deshidratación, con más de 6 meses de embarazo, porque he estado viajando durante meses y no he estado descansando. Y eso proviene de un lugar de necesidad, y proviene de un lugar que está fuera de mi control. Y hago todo lo posible por no llenarme de culpa, vergüenza y pesar, y por reconocer que no siempre estaré en un estado de paz interna. Pero siempre haré todo lo posible por lograr un equilibrio. Cuando reconozco que no puedo estar en un estado de paz ahora mismo, puedo hacer algo para asegurarme de proteger esa paz cuando lo esté. Y una forma de hacerlo es que intento planificar mi año y mi trabajo con un ciclo estacional. Si miro a mis ancestros antes de la colonización, ellos no trabajaban con la misma energía y con la misma urgencia durante todo el año. Trabajaban según las estaciones. Y la forma en que se esforzaban estaba alineada con el mundo natural y cambiante que los rodeaba, donde se reconocía esta época del año a ser difícil. Así que debemos asegurarnos de descansar y darle lugar al descanso durante esta época del año. Entonces, planifico mi trabajo y mi descanso con un ciclo estacional. Para mí, el otoño y la primavera son temporadas de alto impacto y urgencia. Sé que mi paz, sé que mi equilibrio va a verse afectado. Lo sé, y no hay mucho que pueda hacer para controlarlo. Pero lo que puedo hacer cuando llegue el invierno y el verano es proteger mi tiempo de descanso durante las estaciones de menos urgencia. Y es así que he elegido estructurar mi ciclo de trabajo. Y es así como realmente priorizo conscientemente mi tiempo en la tierra y lo planifico en comunidad, con mi familia. Ahora, en mi experiencia diaria, esto consiste en tener una serie muy consciente y ordenada de prácticas que me energizan. De hecho, en mi pizarra dice, ¿qué estarías haciendo si no estuvieras trabajando? Y he tenido esta frase en mi pizarra por años. Leer un libro de poesía y actualizar mi cuaderno de citas, comenzar un libro de historia o naturaleza, escribir y hacer yoga, comprar nuevos audiolibros, ir a escalar con un amigo, salir a correr, limpiar la casa escuchando un audiolibro. Me gustan los audiolibros y la lectura. Aprender una receta de mi abuela, hacer ejercicio o escalar, darme un baño frío. Y es algo que veo todos los días. Cuando reconozco que me siento mal, dejo de trabajar. Y especialmente durante estos momentos tan difíciles, busco algo pueda tomarme 10 minutos, un par de horas o un día
y lo integro verdadera y conscientemente en mi forma de usar el tiempo. No siempre tengo el privilegio y el espacio para hacerlo, pero cuando lo reconozco lo hago. Me he preparado para poder actuar con bastante rapidez y reconociendo que eso me va a permitir hacer este trabajo de manera sostenible. Y luego, finalmente, he reorientado mi entendimiento de la productividad y el uso valioso del tiempo. Y digo he reorientado, pero es un recorrido muy largo. Y sigo luchando con eso. Y es algo de que siempre estoy consciente. Que debo preguntarme, ¿qué me han enseñado que es un uso productivo de mi tiempo? ¿Y cómo quiero que sea realmente un uso productivo de mi tiempo? Estos elementos y estas tareas son un uso productivo de mi tiempo. Es productividad. Ir a mi cita médica es productividad. Pero me han enseñado que estas cosas, el capitalismo y el colonialismo, me han enseñado que no son productivas, porque no forman parte de mi función como trabajadora. Así que sanar esa parte de mí misma tiene mucho que ver con lo que significa para mí ser productiva. Alinear el descanso, la alegría y el placer con la productividad me ayuda de forma práctica a crear más espacio y paz al incluir esas actividades y ese uso del tiempo. Reconozco que tengo el gran privilegio de haber accedido a una educación postsecundaria, de ser una mujer negra de piel clara. En muchos sentidos, tengo muchos privilegios. Algunos los he obtenido a través de las decisiones que he tomado. Algunos están fuera de mi control, los he tenido toda mi vida. Quiero reconocerlo. E incluso en los momentos en que más me siento afectada por los obstáculos que tengo, reorientarme mentalmente para tomarme 10 minutos antes de acostarme y leer un libro, tomarme un tiempo para mí o escuchar ese libro. Ese es el descanso que voy a poder lograr en ese momento. Y al raciocinar que es suficiente y reconocer que estoy enojada, porque es todo lo que puedo hacer, enojada porque esta es mi realidad, voy a buscar entender cómo puedo cambiar esto de forma estructural y cultural. Y a menudo mi descanso es lo que impulsa mi consolidación de la paz, mi productividad, esa frustración y ese enojo de saber que puedo hacer esto, pero mucha gente no puede, o no puedo hacer esto y tanta gente puede. Entonces, así es como puedo hacer este trabajo de manera sostenible. Por eso lo he podido hacer durante más de la mitad de mi vida. Y esto es lo que intento enseñarles a mis hijas. Y esto es lo que quiero para mis hijas. Y estoy haciendo lo posible para experimentar eso en cómo vivo mi vida.